Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Último vídeo de la serie de mejoras del Audi S1 de Scalextric. Mejoras de los coches actuales de Scalextric. Como habéis visto en todos los vídeos, os he puesto imágenes y enlaces del material que se ha necesitado. En el vídeo anterior solo los enlaces, porque era ya un vídeo muy largo y no he puesto las imágenes, las fotografías del material, pero bueno, lo habéis visto perfectamente. En este último vídeo vamos a realizarle unos semiejes para que nos valga para Scalextric Digital Advance o WOS o Scalextric Digital System, pero el digital actual es el Advance. Y luego al final del vídeo realizaré la prueba en circuito y ahí ya veremos definitivamente cómo empezamos, los tiempos y al final dónde hemos llegado. También os pondré una tabla al final del vídeo donde veréis las mejoras que hemos realizado y los tiempos, tanto por vuelta rápida como por tiempo total a 25 vueltas. Vamos a ello. Bueno, pues como en cada vídeo de esta serie, voy a deciros que vamos a usar en esta mejora. Realmente no es una mejora, es fabricarnos unos semiejes para usar el coche en Scalextric Advance y poder poner el chip digital de Advance. Como siempre, vamos a necesitar todo lo anterior. Y nuevo, ¿qué vamos a necesitar? Unos topes de corona. Normalmente se usan cuando colocamos la transmisión en ángulo, ya habéis visto en alguno de mis vídeos, pero aquí nos vienen bien para sujetar los semiejes, para hacer de topes de semiejes. Un eje estándar, recordad, los ejes son de un espesor de 2,38 milímetros o 3/32, y la cizalla que os dije en el anterior vídeo. Lo demás es igual. Ya tenemos quitado el eje completo delantero. Este eje, como lo vamos a partir, lo mejor es comprar un eje barato, siempre que sea calibrado y sea de las medidas estándar, nos vale cualquier eje. Le vamos a poner la llanta en el tope, en el final del eje, y ahí apretamos. Ahí la tenemos. Quitamos uno de los cojinetes. Ahora colocamos los topes de corona. Estos topes de corona a mí son los que más me gustan, son como la mayoría de las cosas que utilizo de la marca Slotting Plus y tienen la ventaja de que son bastante ligeros y estrechos. Bueno, como podemos ver, no nos llega al tope, hace tope con el plástico del chasis y no nos llega. Si vemos que esto no va bien, colocaremos un separador de los de plástico que os enseñé en el vídeo anterior, pero posiblemente no lo necesitemos. Cogemos un tornillo, estos son de M2 de 0,9 milímetros.
Ahí sería donde terminaría el semieje. Ahora solo tenemos que soltar la llanta, sacar el eje, lo movemos un poquito para que nos dé la cizalla y ahora lo cortamos. Bueno, se me ha olvidado deciros que necesitamos otra cosa importante, como es una lima de metal, para donde hemos cortado dejarlo fino. Bien, ahí lo tenemos. Ya tenemos un semieje hecho. Lo colocamos. Forma fácil de realizar nuestro semieje. Vamos a realizar el otro. Y ahí lo tenemos, cortado. Ya tenemos los dos semiejes. Ya solo nos queda montarlo y probarlo en pista. Fijaros qué bien le quedan estas llantas. Bueno, pues vamos con la prueba en pista del Audi S1 de Scalextric con material calibrado. En esta ocasión la prueba será con los neumáticos traseros de SRC, los mismos que usé en la prueba anterior. Voy a probarlo con todos los neumáticos que usé en el anterior vídeo, pero creo que estos van a ir mejor en esta ocasión y por una razón muy sencilla. Lo que más se nota es la basculación, los tornillos para basculación. El tema es muy sencillo. Unos neumáticos que agarran muchísimo, como son estos de SRC, si tienes poca basculación
te hace que el coche vaya nervioso y que vuelque. Con mayor basculación o suspensión, te hace que el coche vaya muchísimo mejor y agarra más, por lo tanto el tiempo estoy convencido que será mejor. Vamos con la prueba y así lo veis. Bueno, pues ya hemos terminado la última prueba con este coche y con material calibrado. Deciros que acabo de hacer la mejor vuelta rápida de todas. He hecho varias pruebas con todos los neumáticos que os he dicho y con estos de la marca Slow Racing Company he hecho el mejor tiempo. Por algo muy sencillo, como os he dicho, mejor basculación, mejor paso por curva, mejor tiempo. Veamos los resultados. Vuelta rápida, 3 segundos 542 milésimas. Tiempo total, 1 minuto 32 segundos 449 milésimas. Ahora pasaré a poneros una Excel con todos los tiempos desde el principio y con todos los neumáticos para que veáis la diferencia. Bueno, pues aquí tenéis los resultados. Como veis, comenzamos de serie con una vuelta rápida de 4 segundos 290 milésimas y hemos terminado con el material calibrado en 3 segundos 542 milésimas. Y lo más importante, el tiempo total. Comenzamos en 1 minuto 51 segundos 345 milésimas y terminamos en 1 minuto 32 segundos 449 milésimas. Como veis, la mejora ha sido bastante importante. Y bueno, ya hemos terminado aquí la serie de vídeos con las mejoras de los coches actuales. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.